Presentamos en La Voz del Derecho Medicina Forense con el doctor Gilberto Triana Molina. La justicia sería imposible sin el apoyo de la ciencia. Medicina Forense. Amables oyentes, para mí es un placer estar nuevamente con ustedes. Les habla Gilberto Triana Molina. Nos acompaña hoy en el Audio Master el ingeniero de sonido Luis Daza y dos invitados muy especiales. Apreciado doctor Alberto Garzón, investigador criminalístico, director de investigaciones de ANID. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días a todos los presentes. Un cordial saludo. Apreciado doctor Pedro Junior Cruz Gómez. Buenos días. Buenos días, doctor Gilberto, para usted y para todos los oyentes. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias. El doctor Pedro Junior Gómez es director del área jurídica de la agencia ANID, abogado penalista de la Universidad Libre y especialista en penal, lo mismo que en criminología. Hoy vamos a hablar sobre realmente medicina forense. Y seguimos con el caso del colega aquí en Santa Bárbara. Apreciado doctor Freddy Alberto Garzón, cuando ocurren estos hechos, lo primero que se debe hacer es llegar, el criminalista llega al sitio de los hechos. ¿Y qué hace en ese momento? Bueno, el criminalista, o sea, la persona que pertenece a Policía Judicial, debe recibir la escena por parte de la primera autoridad que llegó y, digamos, a darle un manejo de protección al lugar, que es el... Correcto, no puede, quien llegue en el momento no puede tocar absolutamente nada, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Qué debe hacer en ese instante? Hay una función específica del primer responsable, que es generalmente policía de vigilancia, que es con el que la comunidad o la que se le da el primer aviso de atención frente a una eventualidad como esta. Entonces él llega y dentro de su labor pues es la preservación del lugar de los hechos, hace un acordonamiento, ¿sí? Que permita, un acordonamiento, los que sean necesarios para hacer la protección del lugar. Una vez hace esa protección del lugar, espera que llegue la policía judicial pertinente, la que le haya correspondido al caso, para que empiece su procedimiento de diligencia de inspección. Esos son, digamos, que los primeros pasos. Ya una vez llega policía judicial, lo que hace es asumir la escena y empezar a desarrollar una serie de procedimientos técnicos científicos que permiten fijar la escena en sus diferentes procedimientos, concretos dentro de unos protocolos establecidos para la recolección del elemento. Correcto, en ese caso fotos... puede ser fotográfica o debe ser fotográfica, topográfica, debe ser escrita, en algunos casos videográfica, ¿sí? Que permita preservar la escena, porque pues llega usted a afectarla, a hacer un levantamiento de los elementos Correcto. probatorios. En ese caso, fuera de las fotos, la topografía, me imagino que habrá medidas exactas, ¿no es cierto? Exactamente, en la parte topográfica es todo lo que tenga que ver con la altimetría y la Correcto. planimetría frente a la fijación nos da ubicación de los elementos. Eso es la situación a nivel topográfico. Entonces se hace un procedimiento de búsqueda dentro del lugar de los hechos. Un procedimiento de búsqueda se aplica dependiendo de las características del sitio. Entonces usted hace un recorrido, detecta los elementos, de eso le va a ayudar una numeración, le da una numeración dentro del protocolo y asimismo va procediendo a recolección y pues en estas mismas fijaciones con las cuales ya denominamos. Y de los elementos que recoja viene una famosa cadena de custodia, ¿verdad? Efectivamente, cada elemento, cada procedimiento tiene un sistema de seguridad que nos permite determinar la mismidad del elemento. O sea, hay que garantizar que el elemento que nosotros estamos recolectando es el mismo que se va a llevar durante todo el proceso, o sea, en cada una de sus fases. Entonces, si el investigador recolecta un elemento de tipo documental, o el elemento que considere ese elemento probatorio pertinente, en su primera fase, ¿sí? Cuando llegue en el momento de la audiencia en juicio, de sustentar todo lo que desarrolló en esa escena en su momento, y hasta ese momento debe continuarse con el sistema de seguridad, con el que es la aplicación de ese protocolo, que es la cadena de custodia. Bueno,
Gracias, mi apreciado doctor. Ahora, doctor Pedro Junior Cruz, con esos elementos que se recogen, además se toma las armas y se verifica el cadáver del occiso. Si hubo proyectiles, si hubo contusiones, si hubo... ¿Qué más se puede recolectar ahí? Claro, la inspección al cadáver conlleva precisamente verificar todos los rastros que el cuerpo del occiso nos puede brindar para efectos de determinar cuáles fueron las circunstancias por las cuales o que acompañaron toda esta escena y todo lo que conllevó como resultado de la muerte. Mirar todas las causas exógenas que están dentro de esta escena. Recordemos que precisamente el cuerpo en este caso, por ejemplo, o la escena del crimen como tal, hablan por sí solos y nos llevan y nos dan señales, identifican cuáles son las personas que podían llegar a haber estado involucradas, la modalidad que se utilizó, qué tipo de armas, por dónde, por ejemplo, y se trata de armas de fuego, si hubo proyectiles que ingresaron a su cuerpo, por dónde ingresaron, por dónde salieron, por dónde pudo haber sido que se realizó la activación del arma para efectos de que se estrellara el proyectil contra la humanidad de la persona que es finalmente encontrada con un cadáver. Entonces, de allí que todos los elementos, todo lo que pueda brindarse como un rastro, como una huella, que brinde como una señalización hacia determinadas circunstancias, sirve para efectos de que en estos casos la Fiscalía General de la Nación pueda iniciar una indagación con varios elementos que le sirvan para identificar responsables, en clasificar esto entre una determinada modalidad de conducta, de que cómo fue que se ocurrieron los hechos, y sobre todo para iniciar una indagación que puede resultar con muy buenos resultados si se trata de una escena de crimen que, como lo dijo el Freddy, el investigador y experto en criminalística, depende también de que se haya cumplido con todos los protocolos y procedimientos, que no se haya contaminado, que la cadena de custodia se haya respetado y se haya realizado en debida forma, para efectos de que inclusive cuando más adelante, adelantándonos ya a un juicio, pueda inclusive darse, cuando si se da con los responsables, obtener una condena en debida forma. Bueno, en este caso, la prueba balística, ¿de qué sirve? Bueno, hay diferentes modalidades. Estoy hablando de este caso. Técnicas pues, que se pueden aplicar. Aquí básicamente vamos a hablar de una balística de trayectorias, las cuales nos permite a nosotros determinar cuál fue la posición, distancia del victimario, de la víctima, ¿sí? De la persona afectada con este caso por un proyectil de arma de fuego, ¿sí? En qué posición estaba, cuál era su distancia, qué circunstancias alrededor del manejo que se le dio al arma, dónde estaba la boca de fuego del cañón, etcétera. Eso nos va a dar mucha información para poder determinar qué fue lo que ocurrió. O sea, en este caso en particular, pues, como hay armas de fuego, obviamente la balística cuenta con una situación preponderante frente al esclarecimiento del hecho. Y aquí básicamente es las trayectorias. Y el calibre, para ver si realmente es una sola arma. Todo eso son los componentes alrededor del análisis que se hace. Claro, efectivamente hay unos resultados, unos procedimientos que se hacen posteriores en medicina legal que van a arrojar una serie de información, la reconstrucción en el lugar frente a la información que nos dio esas fijaciones que hicimos, las versiones, más en este caso unos elementos que nos ayudan a nosotros a hacer esa reconstrucción, como puede ser herramientas de tipo forense, nos van a dar una serie de datos. Al momento de conjugar todo eso es cuando nosotros determinamos, bueno, aquí qué fue lo que pasó, qué dice medicina legal, qué hubo alrededor de las características de las lesiones en el cuerpo, hay orificio de entrada, orificio de salida, ya en el lugar, a qué distancia. Bueno, un momento, hay una versión de una persona que nos dice que iba subiendo el puente y entonces resulta que llegaron las personas a atacarlo y él estaba más o menos a 1 metro, pero por las características de la trayectoria, las características en el cuerpo, etcétera, dicen no puede ser posible que haya estado a 1 metro, sino tenía que estar a más distancia. Toda esa información es la que la balística nos permite a nosotros, digamos, como poder llegar a determinar esos particulares.
que son fundamentales para el caso. Bueno, fuera de esto, también se puede verificar con los hechos porque el colega en este caso fue agredido. Y al ser agredido, lógicamente tiene contusiones, tiene orificios, tiene heridas, tiene una cantidad, un sinnúmero de problemas físicos causados por los atacantes. En este caso, mi apreciado doctor, ¿qué más puede ver medicina legal que favorezca al inculpado, en este caso, quien se defendió? Claro, ¿qué más puede haber que le favorezca al médico que se defendió? Pues lo principal es verificar las heridas que sufrió pues, por el ataque inminente del que fue víctima y que finalmente terminó en que él utilizara y activara su arma para efectos de contrarrestar ese ataque. También debemos verificar en criminalística la prueba atómica, si no estoy mal, los expertos en balística me corregirán los que nos están escuchando, que consiste en determinar si la arma fue activada a través de un proceso de tomar rastros de sus manos para verificar de qué manera la pólvora también estuvo presente en ese. O sea, se hace la prueba de guanteretes, ¿qué llama eso? La absorción atómica, sí. O sea, absorción atómica. Claro, frente a existe una serie de elementos que se llaman evidencia traza, que son los que nosotros no podemos percibir, pues, digamos, pues a través de nuestros sentidos claramente, ¿sí? Es diferente, digamos, un proyectil nosotros podemos visualmente, hay olores, todo lo que tenga que ver a través de nuestros sentidos, es lo que, digamos, la persona que está dentro de un hecho, un testigo, que percibió a través de los testigos y lo mismo el investigador, a través de sus sentidos que puede percibir y recolectar. Pero hay evidencia que no se encuentra. Entonces, parte de esa evidencia traza son los rastros de pólvora que nosotros pues no podemos observar, pero a través de algún tipo de herramienta específica, un reactivo, una prueba de cromatografía, etcétera, frente a ciertos elementos que no podemos percibir, pues también se da un resultado. Entonces, esa es como otra dimensión de la prospección y de la búsqueda que hay que hacer de elemento material probatorio. Bueno, hay otra cosa que llama la atención en este caso, la parte psicológica. Debido a que, pues sí, hubo una defensa, lo que llama un poco la atención es que 3 individuos y uno solo lo logró ultimar. Pero no tan solo eso, sino que de pronto por el estado psicológico de alteración de conciencia y el peligro inminente que no sabía si habrían 1, 2 o otros cuantos más para ultimarlo, porque parece que incluso hasta lo iban a secuestrar. Él desapareció y apareció hasta el otro día a dar su versión y entregarse. ¿Qué incide en ese caso, apreciado doctor? Usted ha tocado un tema muy interesante y que cuenta con bastantes antecedentes desde la psicología criminal forense, así como con hechos históricos. Por ejemplo, quiero para responder voy a hacer una cita a un antecedente bastante remoto, pero de nuestra cotidianidad y que sucedió en Colombia. En 1938, Jesús Cortés Poveda, que era un teniente del ejército, realizó o asesinó al periodista Eudoro Galarza Osa. A este periodista lo asesinaron porque él presentó un artículo en el cual realizaba ciertas manifestaciones sobre la labor de Jesús Cortés, quien era teniente del ejército. Este tipo lo que hace es acudir hasta la oficina de este periodista, Eudoro Galarza Osa, y matarlo. ¿Cuál fue la defensa que en su momento utilizó Jorge Eliezer Gaitán? Fue precisamente la de decir que una legítima defensa porque la persona, el soldado, el teniente Jesús Cortés Poveda, en su calidad de miembro del ejército, fue herido y fue vulnerado en su honor. En su honor. Y en su momento lo presentó ante un jurado que obviamente correspondía a personas comunes, quienes tomaron el veredicto de indicar que él era inocente y que en efecto había actuado en legítima defensa. El haber cometido el homicidio por defender su honor se hacía en legítima defensa.
Yo quiero llevar solamente, no quiero decir ni comparar más Sí. que el caso del médico es Lógico. igual en ningún momento. Porque ningún realmente caso. es histórico Exacto, y te es felicito histórico. por esa... Estamos hablando de 1900, fue el último caso Sí. que defendió Gaitán antes del 9 de abril de 1948. De hecho, terminó el 8 de abril con el veredicto. Sí. Pero aquí voy con el tema. Nótese cómo en su momento Gaitán toma la defensa de decir, mire, objetivamente pasó esto. Él lo que hizo fue desenfundar un arma e ir a matar al periodista en su oficina. Pero él en su conciencia, él como tal, lo que estaba determinado a hacer era defender un derecho o un valor, un atributo como tal de él, que para él era de mayor o superior jerarquía como era su honor militar. Entonces, ¿a qué voy con este tema? Simplemente a no asimilarlo, pero sí poner de presente que hay un factor subjetivo que opera que es bastante determinante en este tipo de situaciones, como lo es la situación en la que estuvo el médico como tal, que debemos ir al hecho concreto para determinarlo. Sin duda alguna no se trata solamente del objeto de que él sacó el arma y los otros tenían cuchillo, ni más falta, no se le puede exigir eso. Sí. El miedo y la reacción tenía que ser Correcto. proporcional, pero desde el punto de vista también Ahora, subjetivo. Hay que observar una cosa. 3 y no se dieron cuenta que él estaba armado. Bueno, ese es un factor, digamos, que frente a la actividad del delincuente, o sea, él digamos, genera, digamos, con el componente de afectación hacia las personas, etcétera, los lugares, pero no digamos, le queda la incertidumbre de medir a qué persona es o las características de la persona a la cual va a afectar. Entonces, por eso es que muchas de las reacciones frente a ciertos comportamientos criminales es una reacción nefasta del delincuente frente a la persona. ¿Sí? Se dan muchos casos de reacciones pues que van en contra, pues totalmente presumiendo o porque la persona realmente cuenta con algún elemento para defenderse o intenta hacerlo, no deja robarse, etcétera. Y es importante tener en cuenta ahí que, frente a la pregunta que me parece muy pertinente del doctor Gilberto, y es que como 3 personas no se dan cuenta de que el hombre está armado. Mire, recordemos que en la mayoría de estos casos, y no es que como psicológicamente está más que concluido y se ha podido observar a través de la observación y la experimentación, que son los métodos que utiliza la criminología, de que el delincuente, sobre todo cuando se trata de delitos de patrimonio contra el patrimonio económico, como en este caso, que son el atracador, el que hurta con violencia, el que hurta aprovechándose de que corre rápido, entonces lo que hace es quitarle a la víctima el bolso, por ejemplo, y sale corriendo, actúa con miedo. Esta persona actúa con miedo. Yo, obviamente, no estoy diciendo que pobrecitos, que porque estaban, mejor dicho, con miedo en ningún momento, pero sí, ellos al momento de ejecutar su labor, siempre tienen cierto miedo y no esperaban. Yo creo que fue algo muy sorpresivo, Sí, que el médico fuera a defenderse y estuviera armado. Tengo entendido que hubo forcejeo inclusive, Sí, y que el médico disparó del piso. Aunque el que capturaron, que estaba conduciendo el carro, el vehículo que lo estaba esperando, dijo que antes se han consumido marihuana y alucinógenos. Quiere decir que eso Claro. Incidió. incide Claro. en evitar el miedo. Al individuo que está bajo los efectos de los alucinógenos no desaparece esos temores y eso es grave. Pero fíjate tú que eso, entre otras cosas, en medicina legal tienen que haber tomado muestras para observar si realmente los sujetos se habían consumido alucinógenos o no. ¿Es así o no? Así es. Bueno, pero hay otra cosa. ¿Qué incide para que ese colega salga corriendo por pánico o por qué, doctor? Creo que es la reacción muy normal ante una situación de estas, que es huir ya después de lo que pasó. Él no contaba, ya habían 3. Imagínese uno en ese momento que puede estar pensando, ¿qué tal vengan 4 o 5 más? Sí, pero ¿por qué no se acercó al CAI más cercano? Yo creo que no se le puede exigir eso porque, mire, partamos de una base. Es un señor que estaba realizando sus actividades diarias. Estaba trabajando, terminó de atender a su último paciente, fue a caminar por el puente rumbo a su casa. No tuvo protección en ningún momento frente a la amenaza inminente que se le venía. Que ni él la tenía, ni él la tenía pensada de que le iba a pasar, pero el Estado inclusive tampoco ya pensó en eso. Él lo que hace es defenderse, salió, reaccionó y salió corriendo. No se le puede exigir en ese momento que salga y busque el CAI más cercano, venga, denuncie en este momento, porque además,
yo creo que el médico, a pesar de que estaba armado, tampoco yo creo que el día a día de él sea andar disparándole a los delincuentes, eso quedó más que claro, sino que se trató de un hecho completamente aislado y como reacción precisamente una agresión injusta de la que estaba siendo víctima. Lo que a él realmente, entiendo yo, y poniéndome en los zapatos del médico, lo que hizo fue resguardarse en su hogar, buscar tranquilidad para poder pensar con cabeza fría, tal vez, buscar tomar la mejor decisión y sobre todo ir a curarse las heridas, porque entiendo que también salió lesionado de este percance. Entonces, no es exigible otra conducta tampoco diferente, ni es reprochable, ya se escaparía también de lo que correspondió al momento que puede ser objeto del derecho penal, como es el de la legítima defensa que ocurrió en ese momento, en esa escena de la que tenemos conocimiento. Bueno, apreciado doctor Freddy Alberto, es de conocimiento que el agredido, en este caso el colega, sufrió una cantidad de heridas. ¿Qué se hace en medicina legal para poder evaluar eso? Bueno, en estos casos debe haber obviamente también una evaluación por parte de la persona que en esto acciona el arma, que es el médico. Entonces, lo mismo pasa a una revisión general frente a las lesiones, ¿sí? Se genera un dictamen acompañado también de elementos que permiten mostrar de manera fehaciente cuáles son esas lesiones. Entonces se toman fotografías de las lesiones, etcétera, se hace un diagnóstico total cefalocaudal de esas mismas particularidades que aparecen en el cuerpo, que puede mencionar la persona, fueron producto de esa acción y deben quedar registradas en un dictamen. Porque digamos que ese es el apoyo posterior para toda esa parte de la reconstrucción que se va a hacer, ¿sí? Y además que tiene que haber un registro por parte de la persona que fue víctima de esto, que le ayuda a apoyarse, a darle fortaleza a su versión, ¿sí? Demostrando, mire, lo que ocurrió realmente fue en estas lesiones, y eso es lo que hace el médico legista. O sea, el médico va a fijar esas lesiones, va a empezar a dar un concepto, ¿sí? General, diciendo, bueno, esto es una lesión de tales dimensiones, con tales características, y que pudieron haber sido producto de la situación a la cual la persona vivió. Y eso también va a generar una situación de unos días de incapacidad frente a lo que pudo haber ocurrido. Entonces, todo ese reflejo es lo que, digamos, va dentro del proceso. Esa labor, pues, de diagnóstico, esa labor de fijación, va dentro del proceso para determinar posteriormente ciertas circunstancias a nivel jurídico que se presentan dentro del proceso, ¿sí? Doctor Pedro Junior Cruz Gómez, a nivel penal, observando la historia clínica, más el concepto de medicina legal, me imagino que a nivel penal, pues en este momento, él debe seguir ligado al proceso, de todas maneras. Así se llegue a absolver, pero tienen que investigarlo, ¿verdad? Sí, señor. Lo que pasa es que toda muerte en Colombia debe ser investigable. Correcto. Eso sí, eso estamos de acuerdo, porque el derecho a la vida es un derecho fundamental y es un bien jurídico que requiere especial protección. Estamos totalmente de acuerdo, debe ser investigado y en ese caso el procedimiento está hecho también para eso. Ahora, ¿qué va a pasar? Lo más seguro, y tengo entendido por lo que se ha visto, logrado escuchar en los medios de comunicación y hemos logrado percibir, es que este caso no se vaya a dar el proceso ordinario para determinar si en efecto sí, como suele pasar. Es decir, que se corresponde a realizar todas las audiencias ante jueces de conocimiento para efectos de verificar si en efecto sí ocurren los hechos de esa manera. No, el conocimiento con el que se cuenta por parte de la Fiscalía General de la Nación, precisamente desprendiéndose los elementos materiales de prueba, evidencia física, información legalmente obtenida, ha determinado y ha concluido que en efecto se trató de una legítima defensa. ¿Eso a qué nos lleva? A que no es necesario agotar todo el proceso, todas las etapas, todas las audiencias, sino que de manera inmediata puede hacerlo la Fiscalía, o cuando ya lo considere pertinente, puede acudir ante el juez de conocimiento y solicitarle la preclusión, que corresponde a la terminación anticipada. Correcto. A favor del procesado. Pero eso quiere decir que tiene que la Fiscalía evaluar lo que dice, las declaraciones que rinda en este caso el colega que fue al agredido, sí coincide con
la verificación de los hechos, ¿correcto? Exacto. Si coincide exactamente, me imagino que... Sí, pues ya creo que ya queda un criterio muy más que subjetivo, más un criterio de valoración por parte de la Fiscalía, determinar si cuenta con elementos suficientes para dar por sentado que se trata de una legítima defensa, lo cual, pues de acuerdo, vuelvo y reitero, a la información que tenemos, estamos de acuerdo todos y creo que la mayoría ha sido más que coincidimos en un 100%, 90% en que esto se ha tratado de un hecho que corresponde a la legítima defensa. Lo más seguro es que con base en eso y a ese buen criterio del fiscal que le asigne en este caso, va a solicitar la preclusión y el juez también hará su valoración, el juez de conocimiento, una vez escuchada la intervención de la Fiscalía, de la defensa. Si llegaba a haber en algún momento representación de víctimas, también serán escuchados y el Ministerio Público. De acuerdo a eso, el juez de conocimiento valorará la posibilidad de que esté la causal para precluir el proceso. Bueno, excelente. Bueno, apreciado doctor Freddy Alberto Garzón, muy gentil por haber estado con nosotros. Bueno, muy amable, doctor, por la invitación. Muchas gracias por todo. Apreciado doctor Pedro Junior Cruz Gómez, gracias por haber estado con nosotros. Gilberto, muchísimas gracias. Espero poderlos tener en otros programas, muy gentiles por habernos ayudado a aclarar, y esperamos que nuestros amables oyentes nos escriban a La Voz del Derecho, emisora La Voz del Derecho @gmail.com, para poder profundizar más sobre esta materia, o trianamolina53 @gmail.com. Nos acompañó hoy en el audio máster el ingeniero Luis Daza. Les habló Gilberto Triana Molina. Les esperamos en un próximo programa con más ciencia al respecto. Muchos éxitos. Hemos presentado en La Voz del Derecho Medicina Forense con el doctor Gilberto Triana Molina. La justicia sería imposible sin el apoyo de la ciencia. Medicina Forense.